Brasil fue el otro punto a donde llegaron gran cantidad de esclavos en la época de la trata. A finales del siglo XVIII se calcula que había una población de cerca de 9 millones de negros africanos. Aquí también se desarrollaron religiones y cultos sincréticos como el candomblé, la macumba y la umbanda. Blancos y negros practican actualmente estos cultos, que han ido evolucionando al mismo tiempo que sus adeptos iban siendo de escalas sociales más altas. La umbanda se basa en el culto a los egún, entes de mucha luz espiritual, fuerza y sabiduría. Su objetivo es atraer a estos espíritus beneficiosos para la práctica del bien. Aquí los tambores y el ritmo juegan un papel primordial. Cada espíritu tiene su propio toque y su propia cadencia. Sus altares están dedicados a las mismas deidades que en vudú y en santería: Exu, Ogún, el guerrero, Lemanyá, la sirena, Obatalá, el creador, Xangó y el resto del panteón africano. El Pai de Santo, el sacerdote de Umbanda, dibuja en el suelo el símbolo de Exu, el señor de los caminos, el Pai ancestral, el intermediario entre hombres y espíritus. En el sincretismo se le compara con San Pedro. Se trata de un espíritu bromista que bebe y fuma mucho, pero que es beneficioso y amante de los niños. Aquí también existe el mundo oscuro, la magia negra. Fetiches vodún de Dahomey que en un lugar reservado pueden ejercer su siniestra influencia. Existen templos de Umbanda enormes como este de Río de Janeiro, con cientos de miles de adeptos. Algunos tienen campos de deporte y otras actividades y realizan una importante labor social. Orfanatos, centros de acogida, ayuda a los barrios pobres. Es la evolución de una religión tan antigua como el hombre que se ha ido depurando y sofisticando, pero que prevalece en sus más puros conceptos espirituales. Periódicamente, los practicantes se reúnen y realizan sesiones donde nuestras ya más que conocidas deidades africanas descienden y transmiten sus mensajes. Los trances son menos bruscos que en otros cultos, pero todos se encuentran con su santo amigo. Todo empezó una noche en África, cuando un negro sacrificó su gallina y la ofreció a los espíritus que veía en las estrellas, dioses que viajaron como esclavos y que ayudaron a sus fieles seguidores a conseguir la libertad. Quizás todo lo que hemos visto no sea real. Quizás los espíritus ni existan ni convivan tan próximos a los vivos. En Occidente nos es difícil creer en estas religiones, pero teniendo en cuenta los millones de seres humanos que sienten estas fuerzas y son capaces de interpretarlas, merece la pena hacerse la pregunta y dudar.